El mundo de la música. La música del mundo. Jalisco Radio. Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad. Platón. Filosofía para todos. Continuamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en Filosofía para Todos. Estamos con el profesor Rodrigo Flores Elizondo y estamos hablando acerca de el agua, la relación que tiene con la filosofía, para qué sirve, cuál es esta problemática social que tenemos en la actualidad y a dónde vamos a parar, Paulina. Eso te lo vamos a dejar a ti, tú no lo vas a contestar hasta el final. Ojalá, pero, sí, ojalá pueda. Espero que no sea en el tren, toda inundada, pero bueno. Fíjate, Paulina, que antes de irnos al corte, casi al principio del programa, el profesor estaba mencionando algo que a mí me llamó la atención muchísimo y que me gustaría retomar en este bloque. Decía él que antes le dábamos una importancia al agua vital, ¿no? Que era así como algo, me suena como a Tales de Mileto un poquito. Para los que no saben quién es Tales de Mileto, pues era un filósofo que decía que el agua era el principio de todas las cosas, ¿no? Decía el profesor, ¿en qué momento se nos olvidó esto? ¿Qué empezamos a hacer nosotros mal? Que aquella cosa tan vital o tan necesaria para la creación de todo en absoluto en el universo haya quedado de lado, tanto que ahorita se tengan que abrir espacios para definir qué vamos a hacer con ella, quién la va a poder utilizar o no sé. Entonces, siguiendo un poquito esa línea, podríamos también dar como una definición antropológica de lo que es el hombre, ¿no? Tales de Mileto diría, bueno, el hombre es un ente compuesto de agua. Entonces, si partimos de esa idea que todos estamos compuestos de agua, creo que este tema es fundamental para todo el mundo mundial, Paulina. El mundo mundial, intergaláctico mundial, porque oye, imagínate... Una guerra entre galaxias y sin agua, ¿cómo, y sin agua, ¿cómo sería Star Wars sin agua? Bueno, lo que sea, pero imagínate, estaba pensando ahora que lo mencionas de nuestro amigo Tales de Mileto, que tenía que ver con explicarse las cosas en esos primeros acercamientos hacia la metafísica y a la cosmogonía griega, por lo pronto griega, de nuestros superancestros occidentales, que tenía que ver con explicarse la obviedad de que el agua era vida y el agua tenía que ser vital para todos y todos. Tan es así que todo su base era el agua. Y ahora se nos olvidan esos primeros principios, aunque suene a tautología, no lo es, los primeros principios del universo y de la vida. Siempre me suena también a las culturas precolombinas de este lado del planeta también, Mesoamérica, de que le daban tanta importancia al agua, que había dioses del agua, ¿no? Y también en Grecia también sucedió, pero que eran el principio vital. Y recordamos que en Centroamérica, en América grandota, estoy hablando de Mesoamérica, no de la actual, en el centro pues se fundaron las grandes ciudades en agua, porque tenía que ver con un principio vital y también con un principio espiritual, ¿no? Que tenía que ver con esa cosmogonía de que habita en los hombres, no habita en mayúsculas, ¿no? De que nos da vida, y aparte cómo se transforma esta cultura precolombina en lo que va a ser las grandes ciudades con asentamientos de agua. Sí, y entonces es una locura que ya cuando pues ya nos viene a cortar la cabeza y todas esas cosas en los europeos, pues cambia esta visión del agua como vida, pero ahora los asentamientos de la agricultura, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, cambia toda la visión. Pareciera ser que como correr de la tecnología y correr de las nuevas maneras de hacer las cosas con tecnología tal cual, cambian toda la estructura de qué va a ser primero, ¿no? Las nuevas tecnologías para hacer una mejor vida, muy entre comillas, o los principios vitales de sembrar y beber agua. Es una locura, no sé, a mí me parece una locura.
o políticos, ¿no? Además, porque es importantísimo para la guerra, ya lo había mencionado el profesor, ¿no? Entonces, profesor, dejemos que Paulina se ahogue a propósito, tanto hablar de agua la está ahogando, pero profesor, siguiendo esta línea y ya poniendo como este contexto, podríamos hablar como de esta necesidad cultural que tenemos nosotros para valorar lo que es pues este líquido tan vital. ¿Cómo podríamos empezar? Muy bien, todas las culturas han reconocido que el agua nos da salud, el agua nos purifica, sin agua la vida es muy miserable. La diversidad de la cultura humana abarca desiertos, abarca lugares donde el agua potable es escasa, entonces cuando empieza a ser cuando empieza a haber, la presumen, entonces esas culturas árabes que recorren el desierto del Sahara y llegan a España, ponen fuentes y dicen, aquí hay mucha agua, la viento para arriba, vela cuánto hay. Entonces festejamos cuando hay agua. El Corán tiene ahí unas anotaciones que está prohibido negarle a cualquiera el agua y el camello, es un pecado para los islamitas, o sea, no se vale negar el agua. Pues sí, como también acá que se hicieron en las culturas cristianas, ¿no? Que se hicieron el dicho de el vaso de agua no se le niega a nadie, ¿no? Absolutamente a nadie, pero estábamos pensando como antes del corte, es que ustedes no ven, bueno, si están en Facebook sí ven todo lo que platicamos antes y después del corte. Estábamos pensando como en estas dos cuestiones que se van a volver fundamentales ahora para ir repensando quién distribuye el agua, cómo la distribuimos y para qué la distribuimos y para quiénes y quién lo va a decidir, como costo del agua y el derecho al agua, que yo entré en crisis ahorita, a ver si nos platica el maestro un poco más sobre esto, porque parece ser que no tenemos un derecho humano al agua, ¿no? Y eso a mí me causa varios conflictos, pero también tiene que ver como ciudadana y como sujeto y sujeta pensante, que no sabíamos que debía de existir un derecho al agua y que no está, ¿no? Hasta después de muchos miles de años, hasta el 2010 nos comentaba el maestro. Pero primero hay que ver como estos costos y costos monetarios, pero también los costos políticos del agua, ¿no? Habrá que ver desde dónde, cuánto nos cuesta y por qué nos cuesta. Muy bien, creo que conviene primero ver lo del derecho humano al agua. El derecho humano al agua es aceptado por la ONU en 2010 en una asamblea y no lo aceptan por unanimidad, hay división. O sea, ¡qué locura! Casi la tercera parte de los estados que votan dicen no, o al menos no ahorita, o al menos no de la forma como hasta que mi electrónica triunfe. No, realmente los que están más preocupados son los estados pobres, porque dicen, yo soy tan pobre que no le podría dar el agua a todos mis ciudadanos, o sea, estaría en falta, y los estados ricos que dicen, yo la tengo resuelta pero con el mercado. Entonces, si involucro al estado, voy a tener problemas. Entonces, somos los estados de en medio. Bueno, no somos, porque México estaba como de la parte que tampoco quería. Finalmente acepta, la traen a la Cámara de Diputados y aquí todos los diputados dicen sí. Entonces, rápidamente se hace parte de la Constitución mexicana. El cuarto constitucional tiene todos los derechos. Entonces ya está ahí el agua. Pero si los derechos humanos normales, naturales, los primeros son del año 48 del siglo XX, ¿cómo es que pasan 60 años antes de que digamos va? Ay, también el agua se me figura que la ocupábamos para vivir. Pero sí. A mí se me hace una locura que hasta el 2010 estemos apenas legislando estos derechos al agua, pero también por creo que tiene que ver con la situación de intervención del Estado a través de los recursos naturales, ¿no? Esto que decías, esta lucha de los países pobres y los países ricos, de quién le da agua a quién. Por cierto, ojalá ahorita que platicamos del derecho al agua nos puedas platicar por allí, que también en Jalisco hay una pugna importante por los derechos del agua, ¿no? Por ejemplo, esto que pasó en Temaca y toda esta cuenca del río Lerma, todo lo que está sucediendo para que Guadalajara como ciudad ciudad cool pueda tener acceso al agua y otras regiones tengan un montón de contaminación y de enfermedades por podernos dar el agua, ¿no? Entonces, este derecho humano al agua se vuelve, que a mí se me figuraba de primera generación, pero ya el maestro nos dijo que no, que después de miles de años empezamos a pensar cómo gestionar el agua y si es un derecho siquiera, ¿no? Es una locura pensar si el derecho al agua lo es tal cual como derecho humano. Y de hecho todavía está como muy en pañales. Es una enunciación muy sencilla que dice que los estados deben asegurar a sus
pobladores, no sus ciudadanos, que ya implicaría un estatus de ciudadanía, sino que a todo el tipo, todo ser humano que esté en tu territorio, le tienes que asegurar el agua, le tienes que asegurar una cantidad mínima, suficiente, asequible, y ya no dice nada después. Entonces dicen, ¿cuánta agua es esa? Se estuvieron estudiando, haciendo varios cálculos y acordaron a un mínimo de 50 litros por habitante al día para tomársela y para tener la limpieza en el hogar, algo sencillo. No incluiría cuánto agua se lleva a producir el alimento, que eso es muy variable, por los americanos, que todo es caro con ellos y gastalón, usan unos 5.000 litros para hacer 1 kilo de carne, y países más sencillos y más óptimos usan 1.800, también más pobres. Esto del agua es poder, entonces el que controla el agua controla a la población. Eso lo saben desde las culturas que empiezan a tener la agricultura como su fuente de asentamiento, y empieza a haber jerarquías. Entonces eso tiene 10.000 años. Las guerras del agua son de toda la vida.